Hola, bienvenidos a Curiosidad Relativa, un canal dedicado a la recopilación de datos curiosos. ¿Sabías que el zorrillo, a pesar de su pequeña talla, puede infundir terror incluso en los depredadores más feroces? Aunque la mayoría de los animales evita enfrentarse a un zorrillo, no es solo por su fama. La razón radica en su defensa química extremadamente efectiva y sofisticada. Cuando un zorrillo se ve acorralado, no recurre al combate físico. En su lugar, confía en una potente mezcla de tioles, compuestos que tienen uno de los olores más nauseabundos que puedas imaginar. Estos compuestos contienen azufre, lo que les otorga una capacidad impresionante para invadir las fosas nasales y causar efectos de irritación. El olor no solo es extremadamente desagradable, sino que también puede persistir en la ropa, el pelaje y el entorno durante semanas, ya que las moléculas de los tioles son muy difíciles de eliminar por completo. Cuando un zorrillo se prepara para disparar su arma química, comienza con una secuencia de señales de advertencia que son difíciles de ignorar. Primero, se detiene y mira fijamente a su atacante, luego levanta la cola y, en ocasiones, realiza una especie de baile amenazante, donde golpea el suelo con sus patas delanteras, emitiendo un claro mensaje. «Te lo advierto, no te acerques más». Si la amenaza persiste, puede arquear su espalda y hacer una parada de manos, con la cola totalmente levantada, mostrando sus glándulas anales listas para disparar. En este punto, cualquier depredador con algo de sentido común sabrá que es mejor retroceder antes de que sea demasiado tarde. La precisión del zorrillo es asombrosa. Gracias a un control muscular refinado, puede ajustar el ángulo y la dirección de su spray para impactar en el objetivo, generalmente en los ojos, lo cual causa una ceguera temporal y un escozor agudo. Además, tiene la capacidad de rociar hasta 6 veces antes de quedarse sin munición, aunque prefiere no usarla toda de una vez, ya que recargar esas glándulas le lleva varios días. Esto significa que, a pesar de su aparente actitud despreocupada, el zorrillo es muy calculador y utiliza su spray con moderación, como un recurso valioso que debe ser conservado para las situaciones más críticas. El mecanismo de defensa del zorrillo ha evolucionado de tal manera que se convierte en una de las formas más eficientes de autodefensa en la naturaleza. A lo largo de millones de años, este animal ha perfeccionado su habilidad para disuadir a los depredadores, y los que han tenido la mala suerte de enfrentarse a un zorrillo lo recuerdan por mucho tiempo. Incluso los perros domésticos que han sido rociados aprenden a evitar a estos animales a toda costa, ya que el olor es tan fuerte que puede impregnar su pelaje durante semanas, resistiéndose a baños y tratamientos desodorizantes. Además, el uso del mal olor en la naturaleza no se limita solo a los zorrillos. Existen otros animales que también han adoptado tácticas defensivas basadas en sustancias químicas para repeler a los depredadores. Por ejemplo, el escarabajo bombardero expulsa una mezcla hirviente de peróxido de hidrógeno y hidroquinona cuando se siente amenazado, creando una pequeña explosión química que puede quemar y repeler a sus atacantes. Las mofetas, parientes cercanos de los zorrillos, también poseen la capacidad de rociar un líquido apestoso, aunque no con la misma precisión que un zorrillo. Incluso algunos peces, como el pez sapo del Atlántico, emiten sustancias químicas que los hacen desagradables para los depredadores submarinos. Por otra parte, el zorrillo tiene un papel muy interesante en el ecosistema. Al ser omnívoro, se alimenta de insectos, pequeños mamíferos, frutas y vegetales, lo que ayuda a controlar poblaciones de plagas y a dispersar semillas. Pese a ser temido por su mal olor, cumple una función crucial en la naturaleza, y su ausencia podría alterar el equilibrio de los ecosistemas en los que habita. Ahora que conoces todos los detalles sobre el impresionante arsenal del zorrillo, ¿te imaginas qué otros mecanismos sorprendentes han desarrollado los animales para sobrevivir en un mundo lleno de peligros? La naturaleza siempre tiene formas ingeniosas de defenderse.
¿Sabías que el McDonnell XFD-1 Phantom no solo fue un pionero en la aviación de caza naval, sino también un símbolo de la transición hacia la era del jet? Cuando realizó su primer vuelo el 26 de enero de 1945, lo hizo con un solo reactor en funcionamiento, ya que era el único motor disponible en ese momento. A pesar de las limitaciones, este vuelo marcó el inicio de un capítulo innovador en la historia de la aviación militar. Las pruebas iniciales demostraron rápidamente que el Phantom tenía un diseño robusto, alcanzando velocidades superiores a las 500 millas por hora, 800 km/h. Era un logro notable para un avión que apenas estaba dando sus primeros pasos en el uso de reactores en portaaviones, donde la combinación de alta velocidad y maniobrabilidad sería crucial. En marzo de 1945, en plena recta final de la Segunda Guerra Mundial, la Marina de los Estados Unidos apostó por el Phantom, firmando un contrato para la producción de 100 unidades. Sin embargo, con la guerra llegando a su fin, la necesidad de grandes cantidades de nuevos aviones disminuyó y el pedido se redujo a solo 30 unidades. Más tarde, la producción se amplió a 60 aviones, reflejando un interés renovado por explorar las capacidades del Phantom como un caza embarcado a reacción. El primer prototipo, sin embargo, no tuvo la suerte de continuar con esta misión. Sufrió un accidente y se perdió el 20 de noviembre de 1945, poniendo a prueba la determinación de los ingenieros de McDonnell. El segundo prototipo fue clave para el programa y no solo sobrevivió a las pruebas, sino que también logró un hito histórico el 21 de julio de 1946 al convertirse en el primer avión de reacción en aterrizar en un portaaviones, el USS Franklin D. Roosevelt. Este evento marcó el inicio de una nueva era para la Marina de los EE-UU, ya que la aviación de caza comenzaba a despegar literalmente hacia un futuro dominado por los reactores. La arquitectura del Phantom era clásica para la época, con dos motores montados en la parte inferior del fuselaje, cerca del encastre de las alas. Esto permitía que la cabina se situara en la parte delantera, proporcionando una excelente visibilidad para el piloto y dejando espacio en el morro para instalar el armamento, un aspecto crucial para un caza. Sin embargo, adaptar el Phantom para operar desde un portaaviones no fue una tarea sencilla. Los motores Westinghouse J30W20 proporcionaban un empuje relativamente modesto de 1.600 libras cada uno, lo que complicaba la aceleración y la maniobrabilidad a bajas velocidades, especialmente durante las maniobras de aterrizaje y despegue en la cubierta de un portaaviones. Para mitigar esto, el Phantom fue equipado con flaps segmentados tanto en la parte fija de las alas como en la sección plegable, diseñados para mejorar el control a bajas velocidades. Además, se le añadió un tanque de combustible desechable bajo el fuselaje y frenos aerodinámicos para optimizar su rendimiento durante los aterrizajes. El Phantom entró oficialmente en servicio en agosto de 1947, con el escuadrón VF-17A, convirtiéndose en el primer escuadrón de cazas a reacción en la Marina de los EE-UU, desplegado en el portaaviones USS Saipan en mayo de 1948. A pesar de ser uno de los primeros en marcar la entrada de los jets en la aviación naval, su tiempo en la primera línea fue más corto de lo esperado. No contaba con un asiento eyector, lo que aumentaba los riesgos para los pilotos en caso de emergencia, y su capacidad de combate era limitada, ya que no estaba equipado para realizar ataques a tierra, una función cada vez más demandada en las operaciones navales. Estas deficiencias se hicieron evidentes rápidamente cuando aviones más avanzados, como el F-9F Panther, comenzaron a llegar a la flota con mejores prestaciones y capacidades. El retiro del Phantom de la primera línea no significó el fin de su contribución a la aviación. La experiencia acumulada en el desarrollo y operación del Phantom fue crucial para McDonnell en la creación del F-2H Banshee, que inicialmente se concibió como una evolución del Phantom, pero que eventualmente se convirtió en un diseño completamente nuevo, con mayor potencia y mejores capacidades de combate.
Mientras el Phantom entraba en servicio, el Banshee ya estaba realizando sus pruebas de vuelo, marcando la rápida evolución en la aviación de caza naval. Durante la Guerra de Corea, el Phantom ya no estaba en la primera línea de combate, pero su legado se mantuvo presente en las lecciones aprendidas y en la experiencia adquirida. Fue relegado a misiones de entrenamiento hasta 1954, año en que fue definitivamente retirado del servicio. Sin embargo, su paso por la historia no fue en vano, ya que sentó las bases para la transición a la era de los reactores en los portaaviones, una evolución que cambiaría para siempre la manera en que se libraban las batallas aéreas. Ahora que conoces los desafíos y logros del Phantom, ¿te imaginas cómo los siguientes avances en la aviación militar llevaron a cazas cada vez más sofisticados y letales? La carrera por dominar los cielos no hizo más que acelerarse. ¿Sabías que cuando un perro orina en cada árbol o poste que encuentra en su camino, está dejando mensajes invisibles para otros animales? En el reino animal, la orina no es solo un desecho corporal, sino una herramienta de comunicación increíblemente sofisticada. Desde marcar territorios hasta enviar señales de alerta, el acto de orinar tiene un propósito que va mucho más allá de vaciar la vejiga. Para los mamíferos, especialmente los caninos, cada chorro de orina es como una carta olfativa que cuenta historias sobre quiénes son, dónde han estado y hasta sus intenciones. Marcar territorio con orina es una forma de indicar la propiedad de un espacio. En un mundo donde la competencia es feroz, un simple olor puede evitar conflictos innecesarios. La orina contiene una combinación de proteínas, hormonas y feromonas que hacen que el olor de cada animal sea único, algo así como una firma personal. Cuando un perro olfatea un árbol marcado por otro, puede distinguir si se trata de un macho o una hembra, y puede incluso detectar si la hembra está en celo. De este modo, los animales no solo saben quién ha estado allí, sino también en qué estado se encontraba. Es un sistema eficiente para mantener el orden sin necesidad de enfrentamientos directos. La marcación territorial es especialmente importante para los animales salvajes, donde las fronteras no están definidas por cercas o muros, sino por olores. Para los lobos, por ejemplo, una manada marcará su territorio con orina y heces en los límites de su zona para advertir a otros grupos que ese lugar ya está ocupado. De esta manera, la orina sirve como una barrera invisible que puede evitar enfrentamientos y proteger los recursos alimenticios y las áreas de cría. El proceso de marcar territorio es distinto al de orinar por necesidad. Cuando un perro orina para dejar su marca, solo lanza un breve chorro en un lugar específico, utilizando la mínima cantidad de orina para que el olor persista. Por el contrario, si orina porque realmente necesita vaciar su vejiga, se tomará su tiempo, dejando salir todo el contenido, en un proceso que típicamente dura unos 24 segundos. Esta diferencia demuestra cuán controlada y deliberada es la comunicación olfativa en el reino animal. Pero la orina no solo se utiliza para marcar territorio. Para muchos animales, es también una herramienta para enviar señales relacionadas con la reproducción. En las hembras en celo, la orina emite un olor diferente que atrae a los machos, indicándoles que están listas para aparearse. En algunos casos, los machos también marcan a sus parejas con orina para advertir a otros que esa hembra ya tiene compañía, reforzando su dominancia dentro del grupo. Además, la orina puede transmitir información sobre la salud del animal o su estado de estrés, lo que puede influir en las interacciones con otros individuos. Algunas especies incluso han desarrollado formas más creativas de usar la orina. Por ejemplo, el lobo de crin en Sudamérica tiene una orina con un olor que se asemeja al del cannabis, lo cual actúa como una advertencia para otros animales. En cambio, los gatos salvajes frotan sus mejillas y cuerpos en áreas previamente marcadas para mezclar su propio olor con el del entorno, reforzando así su presencia en el territorio. La orina también puede ser una herramienta para la defensa. Algunos roedores, como las ratas topo,
usan la orina para comunicar la presencia de depredadores, esparciendo el olor en su madriguera para alertar a los demás. En otros casos, los animales orinan sobre sí mismos o sobre el entorno para camuflar su olor, dificultando que los depredadores los detecten. Ahora que conoces todos los secretos que la orina puede revelar, ¿te imaginas qué otros comportamientos curiosos utilizan los animales para mantenerse comunicados y seguros en la naturaleza? La vida salvaje está llena de mensajes ocultos que solo algunos saben descifrar. ¿Sabías que Japón alberga el túnel submarino más largo del mundo? Una obra maestra de la ingeniería que se sumerge a más de 240 metros bajo el nivel del mar. Este impresionante túnel, conocido como Seikan, conecta las islas de Honshu y Hokkaido a lo largo de casi 54 kilómetros, convirtiéndose en una de las estructuras más ambiciosas y técnicas del planeta. Inaugurado el 13 de marzo de 1988, el túnel Seikan no solo es un testimonio del ingenio humano, sino también un símbolo del compromiso de Japón con la innovación en el transporte. Imagina la emoción de viajar en un tren bala a velocidades vertiginosas mientras cruzas un túnel submarino. La historia del túnel de Seikan es tan fascinante como su construcción. La idea de este túnel surgió en respuesta a una tragedia que impactó profundamente a la nación. En 1954, un tifón devastador causó el hundimiento de 5 transbordadores, entre ellos el Toya Maru, que transportaba a más de 1.000 personas. La tragedia resultó en la pérdida de aproximadamente 1.200 vidas y puso de manifiesto la vulnerabilidad del transporte marítimo en la región. Para mejorar la seguridad de los viajeros y asegurar una conexión fiable entre las islas, la Empresa Nacional de Ferrocarriles de Japón, JNR, inició un exhaustivo estudio y exploración para diseñar lo que sería el túnel de Seikan. La construcción del túnel comenzó en 1971 y se extendió durante 25 años, lo que demuestra la magnitud del desafío que enfrentaron los ingenieros. Desde la complicada geología hasta la presión del agua en las secciones submarinas, el proyecto fue un verdadero test de ingenio y resistencia. Se utilizaron técnicas avanzadas de excavación, incluidos métodos de tunelado mecánico y técnicas de soporte temporal, para asegurar la estabilidad de la estructura. La inversión de 689.000 millones de yenes, aproximadamente 4.262 millones de euros, no solo cubrió la construcción del túnel, sino también la instalación de sistemas de seguridad y la creación de infraestructuras necesarias para operar el servicio ferroviario. El túnel de Seikan es un ejemplo de diseño ingenioso. A lo largo de su longitud, cuenta con 2 estaciones subterráneas, Tapi Kaitei y Yoshioka Kaitei. Estas estaciones están estratégicamente ubicadas para servir como salidas de emergencia y refugios en caso de incidentes, proporcionando a los pasajeros un sentido de seguridad. En caso de emergencia, los viajeros pueden encontrar refugio y, en la actualidad, estas estaciones también funcionan como espacios educativos, donde se exhiben maquetas, información sobre el túnel y su historia. Desde su apertura, el túnel de Seikan ha facilitado el transporte de unos 50 trenes al día, incluyendo tanto servicios de carga como transporte de pasajeros, integrando cómodamente a los viajeros en el sistema ferroviario japonés. La capacidad de transportar tanto personas como mercancías a través del túnel ha sido un gran impulso para la economía local y nacional, permitiendo un flujo constante de comercio entre las islas. Los trenes bala, conocidos como Shinkansen, son el orgullo del sistema ferroviario japonés, y el túnel de Seikan les permite operar en trayectos que antes habrían sido difíciles de realizar. Uno de los aspectos más interesantes del túnel es su construcción submarina. El segmento que se encuentra bajo el mar, de 23,5 kilómetros de longitud, es una proeza de la ingeniería. Durante su construcción, se enfrentaron a enormes desafíos relacionados con la presión del agua, la estabilidad del suelo y la necesidad de garantizar la seguridad de los trabajadores.
Se llevaron a cabo innovaciones tecnológicas, como el uso de cámaras de aire y sistemas de monitoreo para asegurar que la construcción avanzara sin problemas. La seguridad siempre fue una prioridad, y esto se refleja en las numerosas medidas implementadas, incluyendo sistemas de detección de incendios y ventilación para mantener un ambiente seguro dentro del túnel. Además, el túnel Seikan ha inspirado a otras naciones a considerar la construcción de infraestructuras similares. La capacidad de conectar regiones geográficamente aisladas a través de túneles submarinos ha llevado a que otros países exploren opciones de transporte subterráneo para facilitar el comercio y mejorar la conectividad. Sin embargo, la historia del túnel de Seikan no termina aquí. Las autoridades tienen planes ambiciosos para el futuro, incluyendo la posible extensión del túnel hasta Sapporo, la ciudad más grande de Hokkaido. Este proyecto no solo aumentaría la conectividad entre las islas, sino que también contribuiría al desarrollo económico y turístico de la región. Imagina poder llegar a Sapporo rápidamente en un tren bala, cruzando un túnel submarino que es un verdadero símbolo de la ingeniería moderna. El túnel de Seikan no solo es un logro técnico, sino también un monumento a la resiliencia y el ingenio humano. En un mundo donde los desafíos pueden parecer insuperables, la construcción de este túnel nos recuerda que, con visión y perseverancia, se pueden superar incluso las mayores dificultades. Ahora que conoces la increíble historia detrás del túnel de Seikan, ¿te imaginas qué otros proyectos futuristas podrían estar surgiendo en el mundo para mejorar nuestra forma de viajar y conectarnos? La innovación en transporte nunca deja de evolucionar. ¿Qué otra maravilla de la ingeniería crees que podría surgir en el futuro? ¿Sabías que en las tierras de Transilvania, donde se dice que nació la leyenda de Drácula, vivió un increíble pterosaurio apodado Drácula, que se alza como el más grande de todos los tiempos? Este impresionante gigante alado, que existió hace millones de años, tiene una envergadura de entre 11 y 12 metros, equivalente a un autobús escolar. Con 3,5 metros de altura, esta criatura no solo es una maravilla de la paleontología, sino que también plantea preguntas fascinantes sobre la biodiversidad prehistórica y las capacidades de vuelo de estos colosos. Los pterosaurios, como el Drácula, pertenecen a un grupo de reptiles voladores que dominaron los cielos desde el Triásico tardío hasta la extinción masiva del Cretácico. Estas criaturas fueron capaces de volar millones de años antes de que las aves actuales aparecieran en la Tierra. Pero ¿cómo es posible que un animal tan grande pudiera volar? Recientes investigaciones realizadas por el Centro de Paleobiología y Evolución de la Biosfera de la Universidad de Leicester han examinado los restos fósiles de dos especies de pterosaurios asdarcoideos, Inabtanin alarabia, una especie recientemente descubierta, y Aramburgiania philadelphiae, que ya era conocida. Los científicos han formulado la hipótesis de que no solo los pterosaurios más grandes podían volar, sino que sus estilos de vuelo también podrían variar. Los análisis de los huesos fósiles han revelado detalles sorprendentes. Por ejemplo, el húmero de Inabtanin alarabia muestra estructuras internas que se asemejan a los soportes del ala de un avión moderno, lo que sugiere que estos animales estaban diseñados para volar de manera eficiente. Esta adaptación, similar a la de las aves actuales, indica que, a pesar de su tamaño, los pterosaurios estaban perfectamente equipados para surcar los cielos. Pero eso no es todo. Estos gigantes alados también eran capaces de caminar con destreza en tierra firme. Los investigadores han recopilado datos de 64 taxones que representan 18 de los 20 grupos principales de pterosaurios a lo largo de su historia de 160 millones de años. Este extenso estudio ha revelado una diversidad increíble en la morfología de sus extremidades. A medida que los pterosaurios evolucionaban, su anatomía se adaptaba no solo para el vuelo, sino también para la vida en diferentes entornos terrestres. Desde sus antepasados trepadores hasta los gigantes que caminaban sobre el suelo,
Estos animales desarrollaron características físicas que les permitieron explorar nuevos territorios y crecer en tamaño. Este cambio evolutivo sugiere que los pterosaurios no solo eran voladores, sino también animales muy versátiles que se adaptaban a diversas formas de vida. Los primeros pterosaurios estaban altamente especializados para trepar, con adaptaciones en sus manos y pies que recuerdan a los de los animales trepadores actuales. Sin embargo, con el tiempo, las especies como el drácula desarrollaron características que les permitieron caminar con mayor eficacia, lo que a su vez facilitó su evolución hacia tamaños colosales. La capacidad de volar y caminar les proporcionó ventajas significativas, permitiéndoles alimentarse de diversas fuentes y ocupar diferentes nichos ecológicos. Un aspecto cautivador de este hallazgo es que, a pesar de la fama del Drácula, el estudio de los pterosaurios revela que había una variedad de estilos de vuelo en estas criaturas. Algunos probablemente se deslizaban en las corrientes de aire, mientras que otros batían sus alas. Esta variedad sugiere que cada especie pudo haber desarrollado técnicas de vuelo específicas para adaptarse a su entorno y estilo de vida. Para los amantes de la paleontología, el Drácula no solo es un fascinante objeto de estudio, sino también un testimonio de la rica historia de la vida en la Tierra. Un molde de sus restos y una representación en tamaño natural se exhiben en el Museo Altmühltal, donde los visitantes pueden maravillarse ante la imponente figura de este pterosaurio, comparable en tamaño a una jirafa o a un pequeño avión en vuelo. Así que, ahora que conoces la impresionante historia del pterosaurio Drácula y sus parientes, ¿te has preguntado qué otros misterios y criaturas fascinantes podrían estar ocultos en el vasto registro fósil de la Tierra, esperando ser descubiertos y revelados a la ciencia? ¿Cuáles crees que serán los próximos grandes hallazgos en el mundo de la paleontología? ¿Sabías que hay un músculo en tu cuerpo con la increíble capacidad de actuar como un guardián inteligente en la salida del sistema digestivo, determinando si lo que está a punto de salir es gas, líquido o sólido? Este músculo, conocido como el esfínter anal externo, es mucho más que una simple válvula que abre y cierra. Funciona como un sofisticado sistema de detección que, en cuestión de milisegundos, nos alerta sobre lo que está por venir, ayudándonos a reaccionar adecuadamente para evitar momentos incómodos. Es casi como si tuvieras un sensor avanzado en la parte más inesperada de tu cuerpo. El esfínter anal externo es controlado por los nervios pudendos, que son responsables de enviar las señales necesarias para ajustar la presión muscular de manera precisa. Estas señales permiten que el esfínter aumente o disminuya la fuerza de contracción según sea necesario, proporcionando un control fino sobre el proceso de evacuación. Pero lo verdaderamente fascinante es que este músculo también está conectado con el sistema nervioso autónomo, lo que significa que puede funcionar en combinación con respuestas automáticas del cuerpo. Un ejemplo perfecto de la conexión entre lo involuntario y lo voluntario en el control corporal. Pero el esfínter anal externo no trabaja solo. A su lado, el esfínter anal interno actúa como una puerta de seguridad automática. Controlado completamente por el sistema nervioso autónomo, este músculo permanece cerrado la mayor parte del tiempo, evitando que cualquier cosa salga de forma involuntaria. Cuando el recto se llena y es hora de evacuar, el esfínter interno se relaja automáticamente, permitiendo que el contenido avance hacia la salida. Aquí es donde entra en juego el esfínter anal externo, que nos da la capacidad de decidir si es el momento adecuado para liberar lo que llevamos dentro o si debemos mantenerlo bajo control hasta encontrar un lugar adecuado. El control preciso y coordinado entre estos dos esfínteres es lo que permite la continencia fecal, un proceso que damos por sentado, pero que depende de una sincronización notable entre ambos músculos. Además, la capacidad de discriminar entre diferentes tipos de contenido en el recto no solo nos evita situaciones incómodas, sino que también nos ayuda a mantener la salud del sistema digestivo. Por ejemplo,
Al poder detectar la diferencia entre gas y heces líquidas, el cuerpo puede prevenir irritaciones o infecciones que podrían resultar de una evacuación inadecuada. Sin embargo, este sofisticado sistema no es infalible. El control del esfínter anal externo puede verse afectado por varios factores, como la edad, las lesiones o ciertos problemas de salud que pueden debilitar los músculos del suelo pélvico. Esto demuestra cuán crucial es este mecanismo para nuestra vida diaria. La evolución nos ha dotado de esta complejidad anatómica para asegurar que podamos llevar a cabo funciones básicas de manera controlada y consciente, lo que ha sido clave para nuestra supervivencia a lo largo de la historia. ¿No es increíble pensar que un proceso tan cotidiano y aparentemente simple requiera una coordinación tan avanzada entre músculos, nervios y sistemas corporales? ¿Y te imaginas cómo el cuerpo desarrolló un sensor tan preciso para diferenciar lo que pasa por el recto a lo largo de millones de años de evolución? ¿Sabías que el oso polar es un verdadero titán de la naturaleza, capaz de sobrevivir en uno de los ambientes más inhóspitos y extremos del planeta? Conocido por ser el carnívoro terrestre más grande, también tiene la distinción única de ser el único oso considerado un mamífero marino. Esto se debe a su estrecha relación con el océano Ártico, donde el hielo marino no solo es su hogar, sino también su plataforma de caza. El derretimiento de este hielo representa un desafío diario para los osos polares, pero sus extraordinarias adaptaciones les han permitido prosperar en un mundo donde otros animales no podrían. Estos imponentes cazadores pueden recorrer cientos de kilómetros por el océano, nadando durante días para encontrar alimento o refugio. Sus grandes patas delanteras, que son mucho más anchas de lo que parecen, actúan como remos perfectos, impulsándolos a través del agua gélida, mientras que sus patas traseras se aplanan para servir de timón. Algunos han sido avistados a más de 300 kilómetros de la costa, demostrando su increíble resistencia y fortaleza. Y aunque su entorno es brutalmente frío, los osos polares han desarrollado mecanismos de supervivencia únicos. Su piel, que es de color negro, ayuda a absorber el calor del sol, y está cubierta por un pelaje espeso y translúcido que parece blanco. Cada uno de estos pelos es hueco, lo que les proporciona un aislamiento térmico excepcional, ayudándolos a conservar su calor corporal. A pesar de su apariencia imponente y belleza, no todo es fácil en el reino del hielo. El alimento no abunda, y para mantener su impresionante tamaño, un macho adulto puede necesitar consumir más de 30 kilos de carne en un solo día. Sus presas favoritas son las focas, que atrapan en los agujeros que éstas abren en el hielo para respirar. Aquí, el agudo sentido del olfato del oso polar entra en acción. Son capaces de detectar una foca a través de 1 metro de nieve compactada, aguardando con paciencia a que emerja para tomar aire. Esta habilidad de rastrear y cazar presas en condiciones tan difíciles ha hecho del oso polar un cazador especializado, que raramente deja escapar una oportunidad. Estos gigantes blancos son verdaderos maestros del camuflaje, un atributo esencial para sobrevivir en un mundo donde cada caza podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Al parecer, blancos en su entorno nevado, logran acercarse a sus presas sin ser detectados. Sin embargo, cuando no hay suficiente comida, recurren al oportunismo, alimentándose de carroña o incluso de vegetación en la primavera, aunque ésta no les proporciona los nutrientes necesarios para mantener su energía. Por desgracia, su increíble capacidad para sobrevivir está siendo puesta a prueba por el cambio climático. La reducción acelerada del hielo marino obliga a los osos polares a nadar distancias cada vez mayores en busca de alimento y descanso, poniendo en riesgo su salud y la de sus crías. Las madres osas suelen dar a luz a 2 cachorros, que nacen durante el invierno en refugios excavados en la nieve. Estos pequeños permanecen junto a su madre durante varios meses, aprendiendo a cazar y a protegerse en un entorno donde los peligros son constantes. La pérdida de hielo afecta directamente la capacidad de estas madres para alimentar a sus crías,
lo que pone en peligro la próxima generación. Frente a estas dificultades, la pregunta es inevitable. ¿Podrá el oso polar seguir siendo el rey del Ártico o será víctima de un mundo que cambia más rápido de lo que puede adaptarse? Frente a estas dificultades, la pregunta es inevitable. ¿Podrá el oso polar seguir siendo el rey del Ártico o será víctima de un mundo que cambia más rápido de lo que puede adaptarse? ¿Sabías que los agujeros negros son algunas de las entidades más fascinantes y misteriosas del universo? Se forman cuando estrellas masivas llegan al final de su vida y colapsan en una explosión de supernova, dejando atrás una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Esto les da su nombre, aunque en realidad no son agujeros, sino objetos increíblemente densos. Existen diferentes tipos de agujeros negros: los estelares, que tienen la masa de una estrella grande; los supermasivos, que residen en los centros de galaxias y pueden contener millones de veces la masa de nuestro Sol; y los primordiales, que podrían haberse formado en los momentos posteriores al Big Bang. Un dato curioso es que los agujeros negros tienen un horizonte de eventos, que es el límite más allá del cual nada puede escapar. A medida que la materia se acerca a un agujero negro, comienza a girar y formar un disco, generando una radiación intensa antes de ser absorbida. Además, según la teoría de la relatividad general de Einstein, estos fenómenos no solo alteran la gravedad, sino que también distorsionan el tiempo y el espacio. Para un objeto que se acerca a un agujero negro, el tiempo se mueve más lentamente en comparación con un observador lejano. Esto significa que si alguien pudiera observar desde lejos, vería que el objeto que cae parece moverse más y más lento a medida que se aproxima al horizonte de eventos. Y no solo eso, la detección de ondas gravitacionales ha permitido a los científicos observar fusiones de agujeros negros, revelando aún más sobre su naturaleza y el cosmos. Sin embargo, el mayor misterio sigue siendo la singularidad en el centro de un agujero negro, donde las leyes de la física, tal como las conocemos, parecen desvanecerse. ¿Te imaginas qué secretos aún pueden esconder estos enigmáticos objetos en el vasto universo? ¿Sabías que los canguros son marsupiales nativos de Australia que se mueven saltando y son incapaces de caminar hacia atrás? Estas criaturas fascinantes tienen una anatomía única que les permite cubrir grandes distancias de manera eficiente. Sus poderosas patas traseras son tan fuertes que pueden saltar hasta 3 metros en un solo salto y alcanzar velocidades de hasta 70 km/h. Imagina lo rápido que tendrías que ser para mantenerte al día con ellos. La cola del canguro es otro aspecto sorprendente de su anatomía. Actúa como un contrapeso mientras saltan, ayudándoles a mantener el equilibrio, y a menudo se apoyan en ella cuando están de pie. Además, los canguros son animales sociales que viven en grupos llamados mobs, donde establecen jerarquías y se relacionan entre sí. Se alimentan principalmente de pasto y hojas, y su sistema digestivo está adaptado para extraer nutrientes de su dieta rica en celulosa. En Australia, el canguro es un símbolo nacional que aparece en el escudo de armas y en monedas, y su incapacidad para moverse hacia atrás ha sido vista como un símbolo de progreso. Sin embargo, a pesar de su popularidad, algunas especies de canguros están en peligro debido a la pérdida de hábitat y otros factores. Así que la próxima vez que pienses en estos icónicos animales, ¿te has preguntado cómo otros animales se han adaptado de maneras igualmente sorprendentes a su entorno? ¿Sabías que en algún momento de la historia perdimos siglos de avance científico y tecnológico porque unos monjes decidieron borrar un libro de Arquímedes? Sí, lo leíste bien. Esta es la fascinante y trágica historia del palimpsesto de Arquímedes, un documento que contenía algunas de las ideas matemáticas más avanzadas del mundo antiguo, pero que fue borrado y reemplazado por oraciones religiosas. Lo irónico es que mientras las manos de aquellos monjes escribían cánticos sobre el pergamino,
en realidad ocultaban una obra que podía haber cambiado el rumbo de la ciencia mucho antes de lo que lo hizo. El palimpsesto de Arquímedes albergaba una obra titulada El método de los teoremas mecánicos, donde este genio de la antigua Grecia presentaba cálculos que adelantaban conceptos fundamentales de la física y las matemáticas. Arquímedes, que vivió en el siglo III a.C., no solo se dedicaba a crear invenciones sorprendentes, sino también a desarrollar teorías que buscaban calcular el centro de gravedad de figuras como triángulos, trapecios e incluso segmentos de parábolas. Este conocimiento sentó las bases para lo que mucho más tarde se convertiría en el cálculo integral y diferencial, atribuido a Newton y Leibniz en el siglo XVII. Si el mundo hubiera tenido acceso a estas ideas revolucionarias desde la época de Arquímedes, tal vez la revolución científica habría llegado mucho antes y la historia de la tecnología y la ingeniería sería completamente diferente. Pero, ¿cómo fue posible que este valioso documento desapareciera durante tantos siglos? La respuesta se remonta al siglo XIII, en un monasterio cristiano donde la escasez de papel llevó a los monjes a tomar medidas extremas. En esa época, los pergaminos eran materiales preciados y difíciles de conseguir, por lo que a menudo se reciclaban libros antiguos para escribir otros nuevos. Así fue como el Tratado de Arquímedes, junto con otros 6 manuscritos antiguos, fue desmantelado, sus páginas prensadas y vueltas a encuadernar para ser utilizadas en la creación de un libro de salmos y oraciones cristianas. Las ideas de Arquímedes quedaron literalmente sepultadas bajo capas de cánticos religiosos, y con ellas, siglos de conocimientos matemáticos. El mundo permaneció ajeno a la existencia de este tesoro perdido hasta que, en 1906, el filólogo danés Johan Ludvig Heiberg examinó un antiguo manuscrito medieval en Constantinopla. Para su asombro, descubrió que bajo el texto religioso había vestigios de una obra de Arquímedes. Sin embargo, su entusiasmo por descifrar el contenido fue interrumpido por el estallido de la Primera Guerra Mundial, lo que dejó el manuscrito en un limbo por varias décadas más. La historia del palimpsesto dio otro giro inesperado en 1998, cuando el documento fue subastado en Nueva York por la asombrosa suma de $2 millones, siendo adquirido por un multimillonario anónimo que, afortunadamente, decidió donarlo al museo The Walters Art Museum en Baltimore. Con el manuscrito en manos del museo, comenzó una intensa labor de restauración y análisis. Utilizando avanzadas técnicas de imagen, como luz ultravioleta, infrarroja y rayos X, los científicos lograron leer los textos ocultos en el pergamino. Fue entonces cuando se reveló que no solo el libro de Arquímedes había sido sepultado bajo oraciones, sino también otros textos valiosos, como los discursos del orador ateniense Hiperides y un comentario sobre las categorías de Aristóteles que databan del siglo I a.C. El descubrimiento era un verdadero cofre del tesoro del conocimiento antiguo, que había permanecido oculto durante más de 2000 años. Sin embargo, a pesar de haber recuperado estos escritos, queda la incógnita de lo que pudo haber sido. ¿Cómo habría influido en el curso de la historia si las ideas de Arquímedes sobre el cálculo, la física y la mecánica se hubieran difundido y aplicado desde aquella lejana época? Tal vez, la Edad Media no habría sido una etapa de tanto estancamiento en el conocimiento científico, y el Renacimiento podría haber llegado siglos antes. La Revolución Industrial, que transformó al mundo con nuevas tecnologías, podría haberse adelantado, llevando a la humanidad a alcanzar logros tecnológicos y científicos mucho antes de lo que lo hizo. Este episodio de la historia nos deja con una valiosa lección sobre la fragilidad del conocimiento. A veces, no basta con que existan grandes ideas. Estas también necesitan ser preservadas y transmitidas. Los monjes que borraron el libro de Arquímedes no lo hicieron con malicia, sino por la necesidad de reutilizar un recurso valioso en su tiempo. Sin embargo, este acto, aparentemente inocuo, tuvo repercusiones que resonaron durante siglos. Entonces, sabiendo lo fácil que es perder siglos de conocimiento por accidentes históricos,
¿No te parece que cada descubrimiento es un pequeño milagro que debemos proteger? Gracias por ver el video de hoy. Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.